Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva clase en el área de matemáticas. El día de hoy veremos un nuevo tema titulado ángulos. Sean todos bienvenidos. Nos dice que los ángulos es la parte del plano comprendido entre dos semirrectas que son llamadas lados. Bien, entonces mis niños, un ángulo es la abertura de dos líneas y estas líneas se van a unir en un punto. Vamos a ver cuáles son los ángulos. Bien, los elementos de un ángulo, como pueden observar en la imagen, pues tenemos acá una figura, ¿verdad? En la cual se encuentra la vértice, que es ese puntito en la cual se van a unir los lados. Tenemos un lado y otro lado. Entonces, la unión de estos dos lados, de estas dos semirrectas, se llaman semirrectas estas dos, pues lo van a hacer gracias a la vértice, que es ese puntito, en la cual van a formar lo que es el ángulo, o sea, la parte que está pintada de color amarillo. Ese es el ángulo de dos semirrectas, ¿verdad? Las semirrectas son las de color verde. Y la vértice es la unión de esas dos semirrectas. Bien, ahora vamos a conocer algo sobre, acerca de la vértice. Nos dice que la vértice es el punto exacto en el que se unen los dos segmentos o semirrectas, ¿verdad? También conocido como lados. Entonces se van a unir estos dos gracias al puntito, ¿verdad? A ese puntito, y ese puntito se llama vértice. Pues vemos esta imagen, esta figura, estas vértices y estos ángulos en lo que es nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, tenemos en esa pirámide. En la pirámide podemos encontrar las vértices que les voy a mostrar enseguida. En la pirámide encontramos la verde en la parte de la punta de la pirámide. También podemos encontrar en la parte inferior, ¿verdad? En la base de la pirámide. También tenemos la vértice en lo que es la puerta. Una puerta tiene una vértice. En este caso tiene pues 8 vértices, ¿verdad? 4 internas y 4 que están externas, ¿verdad? Y tenemos acá otra vértice, por ejemplo. Entonces tenemos 8 vértices en esta puerta. Ahora, en la imagen, en una casa, podemos encontrar las vértices en este lugar, en las puntas de los techos, ¿verdad? Bien, entonces si se han dado cuenta, pues las vértices los podemos, o los ángulos podemos encontrarla en pues en todos los objetos que tenemos en nuestra casita, ¿verdad? Donde están unidas estas vértices por los segmentos, ¿verdad? O semirrectas. Bien, los ángulos dice que se nombran con letras mayúsculas. Por ejemplo, tenemos en la imagen un ángulo, ¿verdad? Y pues observamos ahí que están los lados, el vértice. Y pues este ángulo lo tenemos acá. Vamos a nombrar con letras mayúsculas y será A y B, ¿verdad? En la cual vamos a sacar nuestro ángulo. Entonces, mis niños, este ángulo se llamará A o B. Nuestra vértice será la O, ¿verdad? Bien, entonces este ángulo, mis niños, tiene una medida y esta medida pues se llama grados. Vamos a utilizar grados dentro de esto. Bien, los ángulos podemos observarlos, ya los dije, en nuestra vida cotidiana, no siempre en unas figuras geométricas, ¿verdad? Podemos observar, si vemos nuestra ventana también tiene ángulos, unos estantes, un ropero, el refrigerador, todo tiene un ángulo, ¿verdad? Bien, por ejemplo, observamos este reloj. En el reloj,
pues al moverse las manecillas vamos a ir observando que se van a formar ángulos, ¿verdad? Las manecillas serán como los lados, o sea, las semirrectas. Y el puntito donde se unen las manecillas, las agujas del reloj, pues es la vértice. También podemos encontrar en un helado. Si ven la punta, la vértice sería la punta del helado, ¿verdad? La parte inferior, y los lados pues es la que se forma como si fuera un triángulo, ¿verdad? Bien, mis niños. Las unidades o la unidad que vamos a utilizar para el ángulo, ya les dije que es el grado. Entonces, este es el ángulo más importante y se llama pues ángulo recto y mide 90 grados. Entonces, si pueden observar, 90 grados. Y grados se representa con un cerito en la parte superior. ¿Observaron? 90 grados. Entonces, no es necesario que un número tenga la palabra grados. Simplemente vamos a observar si este numerito tiene un cerito arriba, pues significa que es grados, ¿verdad? Cuando observamos en una línea o en una figura como esta. Bien. Ahora vamos a ver la clasificación de los ángulos. Dentro de la clasificación de los ángulos, nosotros conoceremos a 4 de ellos. El primer ángulo es el ángulo agudo, en el cual nos dice que este ángulo va a medir menos de 90 grados. ¿Y cómo sabemos que es 90 grados? Pues vamos a ver con qué instrumento nosotros vamos a poder medir los ángulos. ¿Listo? Pero eso va a ser más adelante. ¿Y cómo vamos a medir? Entonces observemos. Anteriormente ya vimos que el ángulo recto es la medida más importante de los ángulos, ¿verdad? Entonces, este ángulo, pues como podrán observar, este ángulo, mis niños, se llama ángulo recto. Y este ángulo recto mide 90 grados. Recuerden, este ángulo mide 90 grados. Y observen, es recto, ¿verdad? Bien, entonces el siguiente ángulo va a medir menos de 90 grados, o sea, va a ser más cerradito. Entonces, ahora sí vamos a observar el ángulo agudo. Este ángulo agudo, mis niños, pues mide menos de 90 grados. Y si podrán observar, pues dentro de lo que vimos nosotros, el ángulo recto es de esta manera, ¿verdad? Tenemos una base horizontal y una vertical. Esto mide 90. Y el ángulo agudo, pues mide menos de 90 grados. Menos. A eso se los llama o se los conoce como ángulos agudos. Ahora, tenemos al siguiente ángulo, que es el ángulo recto. Y este es el más importante, el que ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? En la cual observamos, pues, que tiene una base echada horizontal y una base vertical. Esto mide 90 grados. Esta partecita que observamos acá mide 90 grados, exactamente 90 grados. Bien, ya conocemos 2. Nos faltan otros 2. Ahora vamos a conocer el ángulo obtuso. El ángulo obtuso, si observan, pues es con la boquita más abierta, ¿verdad? Entonces mide, nos dice, más de 90 grados. 90 grados es esto. Entonces mide más de 90 grados. Ahora vamos a conocer al ángulo llano. El ángulo llano, mis niños, pues es como los bracitos que vamos a abrir. El ángulo es recto, muy recto, plano. Este es el ángulo llano y tiene una medida de 80 grados. La mitad es 90, por eso mide el ángulo recto 90 grados.
Y este mide 180, o sea, 90 más 90, 180 grados exactamente. Bien, mis niños, entonces estos son los 4 ángulos que tenemos que conocer. Ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso y ángulo llano. Bien. Ahora, ¿cuál es el instrumento que utilizamos para poder medir estos ángulos? Y ese instrumento, pues, es el transportador, que ustedes lo conocen. Bien, nos dice, un transportador es un instrumento que se usa para medir el número de grados de un ángulo. O sea, vamos a observar nuestro transportador. Dice, tiene 2 escalas, una exterior y una interior. Exactamente. Pueden observar, pues tiene numeritos internamente y tiene numeritos externamente, ¿verdad? Bien, nos dice, exterior se extiende de izquierda comenzando en el 0 hasta llegar a 180. O sea, vamos a marcar. La parte exterior nos dice que empieza desde el 0, que está acá, y pues termina hasta de derecha a izquierda, va a terminar en el número 180, que está al final, ¿verdad? Va a ir de derecha a izquierda. Y termina en 180. Ahí, mis niños. Esa es la escala exterior. Ahora, la escala interior para medir un ángulo, pues tenemos que nos dice que el interior se extiende desde el 0, que está al lado derecho, y termina en 180, o sea, viceversa, ¿verdad? Y va a ir de este cerito que tenemos al lado del 180 de acá, y va a irse a terminar a 180, que está al lado derecho, ¿verdad? Bien, entonces de esa manera vamos a poder medir los ángulos. ¿Cómo vamos a usar un transportador? Bien, ahora nos dice, para poder medir un ángulo, como ustedes ya observan dentro del transportador, tenemos un ángulo en el cual está nombrado con letras mayúsculas. Tenemos A, B y A, C, ¿verdad? Bien, entonces vamos a aprender a medir. ¿Qué es lo que se hace? Dice, se coloca el centro del transportador en la vértice. Entonces el centro del transportador está en la parte inferior y viene en forma de un palito o un puntito. Entonces acá vamos a colocar, ¿observaron dónde está el puntito rojo? Esa es la vértice del ángulo y también ahí se va a encontrar pues el centro del transportador. ¿Listo? Bien. Ahora nos dice, y alinee un rayo del ángulo con la marca del 0, o sea, en la parte inferior, donde está el lado C, ¿verdad? O la semirrecta C. Entonces, marcamos. Entonces, esa recta vamos a ponerla justo sobre el 0 de nuestro ángulo. Luego, nos dice, después se hace coincidir con la rayita que coincide con el otro lado del ángulo. Entonces, de A a B vamos a coincidir. Listo, ahí está nuestro ángulo, ¿verdad? Ya teníamos este ángulo que era ABAC. Solo que estamos haciendo coincidir nuestro transportador con ese ángulo, poniendo la vértice en el medio del transportador y poniendo la recta que está horizontalmente o echadita en el número 0. Y el otro vértice, que es, o el otro lado que está más arribita, porque eso es un ángulo, el ángulo B o la recta B, pues vamos a hacer coincidir con los numeritos, ¿no? ¿Y dónde llegará?
Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder observar ahora cuánto mide nuestro ángulo, ¿verdad? Y pues, si observamos, nuestro ángulo está en el número 40, ¿verdad? En el número 40. Entonces, este ángulo mide 40 grados, ¿verdad? Bien, mis niños. Entonces, este es un ángulo agudo, porque cuando el ángulo mide menos de 90 grados, es un ángulo agudo, ¿verdad? Bien, entonces de esa manera nosotros vamos a poder medir un ángulo con nuestro transportador. Bien, mis pequeños, espero que hayan entendido. Para la clase del día de hoy vamos a necesitar un transportador, ¿listo? Entonces todos vamos a ir alistando. Bien, mis pequeñitos, espero que hayan entendido este tema y si no, pues lo vamos a entender más en nuestra clase, ¿listo? Nos vemos dentro de un momento. Chao, mis pequeños.